Buenos días a todos, bienvenidos un día más a un nuevo webinar organizado por la oficina Acelera Pyme de FAI Burgos. El webinar de hoy va a tratar sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, conceptos incorporados en la nueva directiva de máquinas. El objetivo de este webinar es dar a conocer cómo las tecnologías emergentes como la ciberseguridad, inteligencia artificial, máquinas automáticas, incorporan riesgos que han sido considerados en un nuevo marco legislativo, que es la Directiva de Máquinas. En este caso, la Directiva de Máquinas es el marco legislativo de obligado cumplimiento para los diseñadores, fabricantes y distribuidores de maquinaria. La agenda de este webinar, como siempre, ya sabéis que en los primeros minutos, 5 minutillos, nos dedicamos un poco a hablar de lo que es FAE y de lo que es la oficina Acelera Pyme, y luego ya directamente pasamos a lo que es el webinar, que en este caso se va a hablar de las novedades del futuro del reglamento de máquinas, de la hoja de ruta para su implementación y otros cambios, reglamento de comercialización de sistemas de inteligencia artificial. Y por último se va a dejar unos minutillos pues para lo que es el cierre de la jornada y preguntas y dudas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. Para esto, para explicar el webinar de hoy, tenemos a Xavier Fernández Pesos. Buenos días, Xavier. Hola, buenos días a todos. Que ha sido muy madrugador, ha estado muy prontito ahí ya a la espera. Javier es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao, técnico superior en prevención de riesgos laborales y auditor interno en ISO 45001. Desde el año 2005 ocupa el puesto de consultor senior dentro del Departamento de Innovación de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, si mal no me equivoco. Bueno, Javier, te pido que me dejes 5 minutillos para explicar un poco qué es lo que es FAE y lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme. Bueno, mucha gente ya nos conoce, pero vamos, 5 minutillos y ya te doy paso a lo que es el webinar. Bueno, en FAE, pues somos una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, con voluntad de integración y unidad empresarial. Formamos parte o somos miembros directos de la COE y de CEPIME. Actualmente contamos con 3 sedes, una en Burgos, otra en Miranda de Ebro y otra en Aranda. Dentro de FAE están integradas y adheridas más de 70 asociaciones empresariales, en concreto 74 asociaciones empresariales, con más de 10.000 empresas de todos tamaños y todos los sectores. ¿Qué es lo que hacemos en FAE o a qué nos dedicamos? Pues realizamos labores de representación a través del asociacionismo mediante la tutorización, información y realización de eventos. Somos el principal interlocutor con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva. Pues aquí muchos de los convenios de colectivos se negocian. Realizamos apoyo a la formación y empleo mediante cursos y además tenemos agencia de colocación propia, que es de que realizamos formación subvencionada y también formación privada, ad hoc, a la carta. Y bueno, pues más o menos es un poquito lo que hacemos en FAE. También realizamos asesoramiento personalizado, ya que contamos con un equipo multidisciplinar que abarcamos prácticamente pues todas las áreas, tanto jurídico-laboral, fiscal, de ayudas, subvenciones, relaciones laborales, comunicación, digitalización, comercio exterior, ahorro y eficiencia energética, bueno, y digitalización, que es la parte que a mí me atañe, por así decirlo. Vamos en directo ahora a lo que es la oficina Acelera Pyme, para que la gente nos conozca y qué es lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme. FAE ya tuvo una oficina similar, con unas características similares, que fue la OT de CIL, la Oficina de Transformación Digital, durante los años 19 y 20, y como vio que se tuvo muy buen resultado en ayuda al proceso de transformación digital de las empresas, tanto a nivel de asesoramiento como a nivel de divulgación y formación, pues decidió concurrir a la convocatoria de las oficinas Acelera Pyme, consiguiendo una de las plazas que había, ¿no? Se le otorgó una plaza. En este caso, ¿cuál es el objetivo principal de una oficina Acelera Pyme? Pues es el de impulsar la adopción de tecnología en las empresas, es decir, que las empresas adquieran un grado de madurez tal para que éstas sean más competitivas. La idea principal es que, o el objetivo principal es que las empresas adquieran un alto grado de competitividad, ¿no? Que sean cada vez más competitivas mediante este proceso de transformación digital. ¿Y cómo se consigue este objetivo? Mediante 2 tipos de acciones: acciones individuales y acciones colectivas. Las acciones individuales, pues mediante asesoramientos
personalizados en materia de digitalización, en función de las necesidades que tenga cada una de las empresas o autónomos, ¿no? En este caso. Realizamos también diagnósticos de madurez digital, planes de implementación digital más específicos con cada empresa. En este caso lo hacemos a través del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Y por último, también hacemos búsquedas de ayudas y subvenciones. En cuanto a acciones colectivas, principalmente tres. Realizamos jornadas online, en este caso, por ejemplo, como son los webinars. Realizamos talleres presenciales, jornadas presenciales, y laboratorios de innovación que son jornadas presenciales destinadas a un sector en concreto. Ya hemos realizado uno que estaba vinculado con el turismo rural y, bueno, pues la idea es potenciar o intentar llegar a que este sector se digitalice más y que se creen sinergias entre las diferentes empresas que participan en estos laboratorios y se ayuden unas a las otras. Es decir, al final lo que se trata es que salgamos ganando todos, que las empresas sean más competitivas y que colaboren entre ellas para conseguir un mayor beneficio común. Por otro lado, el espacio físico y virtual de lo que es la oficina Acelera Pyme. A nivel físico nos encontramos en la Casa del Empresario, lo que es en Burgos, en la Avenida Castilla número 1, que muchos de vosotros ya conocéis FAE, y estamos aquí. Y a nivel virtual nos encontramos en acelerapymedigital.es. Ahí nos podéis encontrar perfectamente y podéis aquí pues ver muchas de las informaciones que vamos subiendo pues a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí podéis encontrar todos los eventos que vamos realizando o que tenemos programados para los próximos días. En este caso, por ejemplo, para este mes tenemos programados 5 eventos, esta semana tenemos 2, la semana que viene tenemos otros 3. Entonces, si vais a la página acelerapymedigital.es a la sección eventos, podéis encontrar todos los eventos que tenemos disponibles para este mes de octubre. Si queréis que os asesoremos y os ayudemos y me refiero a cualquier problema que tengáis a nivel de digitalización o incluso a lo mejor otro tipo de duda que tengáis, a lo mejor en temas de ayudas, subvenciones o a lo mejor temas de emprendimiento que podamos echaros una mano, nos podéis escribir al correo electrónico oap@faeburgos.org o directamente nos podéis llamar al 947-266-142. Aquí estamos disponibles para lo que queráis. Sí que os voy a comentar un par de cosillas, si me permite, Javier, que no tiene nada que ver con la oficina Acelera Pyme en este caso, es sobre todo con el kit digital, ¿no? Ya que es uno de los mayores programas ahora mismo que hay para la digitalización de las empresas. Actualmente están vigentes las ayudas para las empresas del segmento 1 hasta el día 15 de marzo. Las empresas del segmento 1 se refiere a aquellas empresas que están entre 10 y menos de 50 empleados, teniendo en cuenta tanto empleados como socios, o sea, socios, aquellos que sean socios autónomos societarios, pues también se cuentan, es decir, lo mismo también como para las empresas del segmento 2. Las empresas del segmento 2, el rango de estas empresas es entre 3 y menos de 10 empleados. ¿Vale? Y lo mismo se tienen en cuenta tanto personal por cuenta ajena como los que estén autónomos dentro de una sociedad o un autónomo que tenga empleado, por ejemplo, a 2 o 3 o 4 empleados. O sea, que se tienen en cuenta, ya digo, tanto personas por personal por cuenta ajena como los que son autónomos o, en este caso, socios de las sociedades. Deciros que el día 20, o sea, si creo que es el jueves, si mal no me equivoco, dentro de 2 días, se va a poder solicitar también la ayuda para las empresas del segmento 3. Es decir, para aquellas empresas de menos de 3 empleados, es decir, menos de 3. Por ejemplo, un autónomo, pues lo podría pedir porque es un autónomo. O una empresa que sean 1, 2 o menos de 3, o a lo mejor tiene una empresa tiene, yo qué sé, 2 personas contratadas a jornada completa, son 2 personas a jornada completa porque son a lo mejor 2 socios y luego tienen un empleado a media jornada, pues son 2 y medio, menos de 3, pues lo pueden solicitar. No sé si más o menos queda claro. Tiene que ser menos de 3 empleados en total. Estas ayudas, ya digo, salen el día 20, a partir de las 11 de la mañana ya se puede solicitar. También os aconsejo que la gente no se ansie, porque suele ocurrir que lo digo así un poco en modo jocoso, que la gente pues piensa que se va a acabar el dinero en 2 días. Entonces van todos a pedirlo el primer día, el segundo día y bueno, ahí pues un atasque importante. O sea, yo recomiendo que, vamos, que sí, que se pida, pero que tampoco todo el mundo vaya el primer día ya a pedirlo,
porque se piense que se va a acabar el dinero, no se va a acabar el dinero tan rápido, ¿no? Ya digo, o sea, que bueno, que hay que pedirlo, tampoco se trata de que os durmáis, de que lo dejéis y estas cosas. También os voy a comentar que el día 28 de la semana que viene, el viernes de la semana que viene, vamos a hacer un evento, un webinar, por la mañana, a las 10 de la mañana, con el señor Sarabia, el señor Antonio Sarabia, que es el director adjunto corporativo de Red.es, sin duda la persona que más sabe sobre el kit digital. Me parece muy, muy interesante, un webinar muy interesante, así que os podéis apuntar cuando queráis. Está ya subido en nuestra página web, en acelerapymedigital.es, en la sección eventos. Ahí tenéis este webinar. Va a ser durante 1 hora, en donde va a explicar pues todas las novedades que hay sobre el kit digital, es decir, las diferentes líneas de ayudas que hay, tanto para las empresas del segmento 1, 2 y 3, lo que va a ser un poquito el proceso de solicitud y, bueno, pues todas las novedades que vayan surgiendo, las futuras convocatorias que vayan saliendo, y luego se va a dejar un rato pues para todas las dudas que tengáis, que a mí me parece muy interesante, sobre todo pues aquellos que ya hayan solicitado a lo mejor el kit digital y a lo mejor tengan algún tipo de problemática con el tema del expediente, o a lo mejor algún agente digitalizador que tenga algún problema en sus fases de tramitación y no sepa a lo mejor cómo solucionarlo, pues yo creo que es un momento muy bueno para que se hagan diferentes tipos de preguntas y bueno, y se puedan solucionar, ¿no? Y de todas maneras, en caso de que no podáis acudir, bueno, pues siempre me tenéis a mí, que eso intentaré ayudar en todo lo que pueda. Y ya sin más, no me quiero extender porque ya digo, es un poquito, el tema la verdad que es largo, pero ya digo, vamos a hacer un webinar la semana que viene, que la gente que quiera que se apunte y que esté interesada que se apunte y ya está. Ahora ya sin más, sí que es cierto que vamos a pasar el turno a Xavier. Xavier, te voy a transferir el control, que yo creo que ya lo tienes, ¿verdad? Sí, Pues nada, pues ahora todo tuyo, que seguro que va a ser un tema súper interesante. de acuerdo. Pues voy a compartir la presentación. Una última cosa, a todos los asistentes, que se me ha olvidado comentarlo. En la parte de la izquierda tenéis una serie como de botones. Generalmente yo el chat le suelo utilizar pues para dar los buenos días, pues para, pues eso, pues para saludar y estas cosas. Y la sección preguntas, veis que en la parte superior izquierda aparece un botón que pone preguntas. Todas las preguntas que se os vayan surgiendo a lo largo de este webinar, por favor, irlas dejando ahí en la sección preguntas y luego se las pasamos a Xavier. Es interesante, si por ejemplo, si consideramos importante en un momento determinado que hagáis la pregunta, pues a lo mejor hacésela directamente a Xavier, pues se la hacemos. Pero si no, ya digo, dejamos al final unos 10-15 minutos para solventar todo tipo de dudas que tengáis. Pero utilizar esta sección más que nada para no mezclar el chat con las preguntas, porque si no, luego al final a lo mejor nos liamos un poco y ya está. Ya digo, utilizar esta sección. Así que ahora ya sin más, Xavier, te paso. De acuerdo, de acuerdo. ¿Se me escucha bien, verdad, José? Perfectamente. Vale, nada, pues damos comienzo al webinar que, como bien lo has adelantado tú, va a centrarse en lo que es la futura nueva legislación, regulación relacionada con la comercialización de máquinas en la Unión Europea. ¿Vale? Que, bueno, realmente más que una nueva directiva, la actual es la directiva de máquinas y el futuro, la legislación, pues bueno, va a tener ya un poco la categoría de reglamento. Pero bueno, empezamos. De acuerdo. Lo primero, una breve reseña, un poco presentar lo que es la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Somos una fundación sin ánimo de lucro ubicados en esta localidad, donde desde finales de los años 90, pues bueno, prestamos servicios en dos líneas principales de actuación, lo que pueden ser los servicios relacionados con la I+D+I, en líneas de conocimiento relacionadas con todos los aspectos relacionados con sostenibilidad ambiental, huella de carbono, análisis de ciclo de vida. También disponemos de un departamento potente para el desarrollo de soluciones software a medida. También disponemos de otro departamento especializado en el diseño, en la investigación, la formulación de nuevos materiales plásticos que incluyan componentes reciclados, sostenibles.
Se hace ya recientemente, hace ya varios años, se ha puesto en marcha una unidad específica para lo que es la realización, prestación de servicios e investigación en técnicas de proyección térmica, de thermal spray, para nuevos recubrimientos en piezas con nuevas prestaciones. Y, por otro lado, complementando la actividad de investigación y desarrollo, el Centro Tecnológico también posee 3 grandes laboratorios para prestar servicios de control de calidad principalmente. Distinguimos, por un lado, el Laboratorio de Medio Ambiente, especializado en la realización de análisis de control de aguas, baños y también la realización de otros tipos de ensayos como ruido ambiental. Por otro lado, un laboratorio de metrología e instrumentación para todo aquel control metrológico en empresas, principalmente pues, sector metalmecánico. Sin olvidar al potente laboratorio de ensayo de materiales, donde se prestan una gran cantidad de ensayos, tanto lo que pueda ser materiales metálicos, a diferentes tipos de acero, aluminio, etcétera, como lo que puedan ser materiales plásticos, materiales composites, ¿verdad? Empleados, pues, cada vez más, pues, por ejemplo, en la industria aeronáutica, ¿no? Composites a base de fibra de carbono, fibra de vidrio, etcétera. Por último, el centro tecnológico posee un área que la denominamos de innovación en producto, proceso y fabricación, a la que yo pertenezco, y donde prestamos servicios pues desde consultoría de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos / seguridad industrial. Iniciativas como la de hoy, como este webinar, pues la englobaríamos en este último aspecto. Vale. Pues ya sin más dilación, vamos a comenzar con el webinar. Entonces, en una primera lo va dividido, como ya ha adelantado José, en 3 grandes partes. La primera, vamos a centrarnos en las principales novedades que va a traer la revisión de la actual directiva, es decir, el futuro reglamento de máquinas. ¿Vale? Vamos un poco a ir desgranando punto a punto las principales novedades del mismo y cómo de alguna manera pueden afectar a diseñadores y fabricantes de máquinas. Haciendo hincapié en aspectos que van a ser pues, de gran trascendencia, como puede ser los relacionados con la ciberseguridad, lo que puede ser relacionado con los nuevos software de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? También hablaremos de plazos para saber un poco en qué estado estamos, si tenemos tiempo para adaptarnos a estos futuros cambios. A continuación hablaremos de la hoja de ruta de implementación de la directiva actual. ¿De acuerdo? Saber, volver a refrescar cómo un poco nos podemos enfrentar a la misma y finalmente tocaremos aspectos que nos han parecido de interés. En este caso, el futuro reglamento relacionado con los software de inteligencia artificial, cómo la Unión Europea quiere regular el diseño, la fabricación, la implantación de este tipo de sistemas. De acuerdo, pues damos comienzo. La primera pregunta que quizás pues, no, nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué es necesaria revisar lo que es una legislación ya en vigor, ¿no? La directiva de máquinas. Ir un poco desgranando un poco los principales motivos que se ha encontrado la comisión y diferentes órganos con respecto, pues, que han hecho necesario un poco plantear una revisión. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Achaques de la actual directiva de máquinas. Pues bueno, el primero y también fundamental. Lógicamente, la directiva de máquinas es una legislación publicada en el año 2006. Por tanto, obviamente no tiene en cuenta los riesgos derivados de las actuales tecnologías emergentes. ¿Como cuáles? Pues la primera y fundamental, ¿no? Aspectos relacionados con la ciberseguridad de los equipos de trabajo. Es decir, el desarrollo de la digitalización y el desarrollo de la conectividad a Internet, a redes de equipos, presenta nuevos riesgos que la actual directiva, la directiva del año 2006, no ha tenido en cuenta, ¿no? La posibilidad de que a través de una conexión a Internet, de una máquina, de una prensa, de un torno o incluso de una célula robotizada, pueda aparecer un nuevo riesgo, ¿no? Un mal funcionamiento de una máquina debido a que a través de un ciberataque se modifique un programa de funcionamiento de un autómata, pues no ha sido tenido en cuenta, ¿no? Y son aspectos que como directiva de máquinas, como directiva que regula, que marca los requisitos esenciales de seguridad, se tienen que tener en cuenta.
Otro aspecto fundamental es todo lo relacionado con el desarrollo de software de inteligencia artificial. Véase desde pues, software que nos permita un reconocimiento facial, software que interprete el lenguaje humano, software que permita hacer análisis predictivos, que ayude a realizar un diagnóstico, software que a través de pues, un aprendizaje máquina sea capaz de alguna manera de entrenarse y ser capaz de desempeñar determinadas soluciones, como por ejemplo pues, a través de una visión artificial avanzada, detección de piezas defectuosas a partir de un entrenamiento inicial, etcétera, etcétera. Es decir, al final tenemos en cuenta que la potencia que pueden tener los desarrollos en inteligencia artificial impactan y generan nuevos escenarios, nuevas posibilidades en las máquinas y obviamente pues, nuevos riesgos que se tienen que tener en cuenta. Un poco en la línea anterior nos encontramos con el desarrollo de las máquinas autónomas, de los vehículos de guiado autónomo, ¿no? Los famosos AGVs, los famosos ratones que podemos encontrarnos pues en determinadas industrias o que en ocasiones aparecen un poco en televisión cuando nos muestran los almacenes hiperautomatizados de empresas grandes como Amazon. Claro, nos enfrentamos a una nueva tipología de máquina móvil que de alguna manera no está cubierta por la actual directiva, para la cual año 2006 solo contempla máquinas móviles, bien sean con conductor a bordo, guiadas por el conductor o controladas por un conductor que tiene un radiomando, pero no contempla la posibilidad de que exista una máquina autónoma, ¿no? Y los riesgos que puede tener ello asociado. Y por último, de alguna manera la directiva no aclara correctamente qué ocurre con aquel equipo eléctrico, por ejemplo una lavadora, pues que pueda tener una conexión Wi-Fi. ¿Qué ocurre si de alguna manera estos nuevos equipos con esa conexión Wi-Fi de alguna manera pueden entrar o no en la directiva de máquinas, ¿no? Es necesario aclararlo. Otro aspecto un poco que se le puede achacar a la actual directiva es una falta de claridad en su ámbito de aplicación y las definiciones. En concreto, pues como aquí lo marcamos, aspectos fundamentales. En ocasiones resulta complejo diferenciar entre lo que es la definición de máquina y de cuasimáquina, ¿verdad? Es decir, quizás la definición de máquina dentro de la directiva, con los incisos que tiene, sí que de alguna manera nos guía, nos orienta y nos permite identificar, ¿no? Pues tenemos una máquina, un conjunto de partes, de las cuales al menos una es móviles, con un fin específico, accionadas por energía distinta de la energía humana, pero quizás en la parte de cuasi máquinas, pues sí que convendría que de alguna manera se aclarara mejor, ¿no? Sobre todo en aspectos como vamos a tratar con lo que pueda ser qué pasa cuando yo suministro una máquina, un equipo de trabajo, pero no la suministro con el software de funcionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es necesario un poco ya adelantarse y que el futuro reglamento se adelante y evite suspicacias y evite ambigüedades, ¿no? Y establezca claramente, pues bueno, pues qué es máquina, qué es cuasi máquina. Tampoco la actual directiva trata qué ocurre cuando se produce una modificación de una máquina, una modificación además, vamos a entenderla sustancial, ¿no? La actual directiva no recoge en su cuerpo de definiciones ni en su articulado qué obligaciones derivan al modificador de la máquina, eh, qué obligaciones un poco trae consigo, ¿no? Es decir, realmente la directiva trata las máquinas y su comercialización como si estuviéramos en un mundo ideal en el que nadie modifica a posteriori una máquina una vez adquirida y puesta en marcha en una instalación, cuando la realidad es que realmente las máquinas pueden estar sujetas a pues, múltiples modificaciones por necesidades de fabricación, departamento de ingeniería, de mantenimiento, produce modificaciones, ¿no? En una parte de la máquina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se reparten las responsabilidades? Nos convertimos en fabricante de todo, de parte, un poco falta un poco ese encaje leal en la actual directiva. ¿Qué ocurre también? Pues bueno, la actual directiva tiene un anexo, el anexo 4, el conocido anexo 4 de las máquinas de alto riesgo. Lógicamente, la directiva es del año 2006 y ese anexo pues, se encuentra desfasado, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, existen tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que de alguna manera obligan a revisarlo, ¿no? Obligan un poco a actualizarlo. Y por otro lado, por otro aspecto también importante, en la actual directiva, el método
a seguir por parte de un fabricante que diseña y fabrica una máquina de alto riesgo, pues en contradicción con otras disposiciones a nivel europeo, sí que se puede realmente autocertificarse. Dependiendo de cómo lleve a cabo el diseño y la fabricación, se puede autocertificar. No tiene que contactar con un organismo notificado, con un organismo externo que valide que realmente esa máquina peligrosa es correcta o no. Entonces ahí sí que se genera una cierta incongruencia a nivel legal en ese aspecto. Aspectos también motivados por el auge y el desarrollo de la digitalización. Pues lógicamente la actual directiva exige que se suministre una copia en papel de lo que pueda ser el manual de uso y la declaración C de conformidad de la máquina. Claro, la actual directiva no tiene en cuenta el desarrollo de la digitalización, de la conectividad y que hoy actualmente pues, es más sencillo disponer de una copia de esos documentos en PDF que realmente en papel, ¿no? Que en ocasiones no es práctico y se acaba perdiendo dentro de los departamentos de las empresas. Luego también podemos aquí reseñar un poco, sobre todo si se fabrican máquinas en serie con unos manuales muy extensos, pues el aspecto medioambiental, ¿no? De ahorro medioambiental, de no tener por qué obligatoriamente imprimir largos manuales. Y por último, pero no menos importante, tendríamos los aspectos relacionados con la obligación de la transposición a cada derecho interno, ¿no? Es decir, la actual legislación, por tener el rango de directiva, a nivel legal es menos potente que otras fórmulas, como por ejemplo el reglamento, y la directiva exige una transposición a derecho interno de cada país. Por ejemplo, en España ha sido traspuesta como un Real Decreto, el 1644 de 2008. Y eso provoca, pues, genera ciertos obstáculos, sobre todo pues, aquellas empresas que decidan exportar, por ejemplo, en la Unión Europea, de tal modo que esas empresas están obligadas a echar un ojo a todos aquellos decretos o disposiciones legales a través de las cuales esos países han ido transponiendo la directiva, ¿no? A derecho interno. Incluso, pues dependiendo de cada país, pues ha podido dar más o menos prisa, con lo cual se pueden generar pues, bueno, más problemas de tipo legal. Y luego, pues bueno, otras, ¿no? Como ya hemos adelantado, es decir, la incongruencia con respecto a la decisión del nuevo marco legislativo de si fabrico una máquina de alto riesgo, tengo que contactar obligatoriamente con un organismo notificado, que era la directiva, pues no lo obliga. Dudas, ¿no? Con respecto al futuro reglamento de inteligencia artificial, de qué modo, pues bueno, pues si yo fabrico una máquina, incorpora un software de inteligencia artificial para ese robot colaborativo, para esa máquina móvil autónoma, pues un poco a qué me tengo que enfrentar, ¿no? Con cuántos reglamentos me tengo que pegar, ¿no? ¿Me puedo basarme únicamente en la directiva de máquinas, en el futuro reglamento, o tengo que valorar varios, ¿no? Y lo que hemos comentado, ¿no? Pues bueno, pues no quedan claras actualmente las exclusiones, ¿ve? Por ejemplo, aparatos eléctricos que incluyan wifi, o bueno, pues no quedaba del todo claro aspectos relacionados con vehículos por carretera, ¿no? Que de alguna manera podía dar a pensar de que determinados vehículos fuera del procedimiento de homologación pues podrían de alguna manera quedar cubiertos por la directiva de máquinas, que no era el caso. Y que, pues bueno, el futuro reglamento prevé dejar más claro las exclusiones. De acuerdo. Pues bueno, vamos a una vez visto, pintado el cuadro, teniendo un poco ese marco de las principales achaques que puede tener la actual directiva de máquinas, pues bueno, vamos a un poco ir viendo punto a punto cómo el futuro reglamento, que hoy en día es un borrador, una propuesta, pretende un poco darles forma. Entonces, pues bueno, vamos a ir dando pasitos. Como ya hemos comentado, el listado de máquinas de alto riesgo, ¿no? El actual anexo 4, pues bueno, pues desde un punto de vista más formal, sin más, el nuevo reglamento va a reorganizar los anexos, pero bueno, van a mantener cada uno su función original. El actual anexo 4 pasará a ser el futuro anexo 1 y lo más importante, va a incluir dos nuevos apartados. Pues lógicamente hay software que garantiza las funciones de seguridad, incluyendo, que es lo importante, los sistemas de inteligencia artificial. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un software que un determinado desarrollador pone en el mercado, tiene en catálogo, por ejemplo, pues que se utiliza para la programación de un autómata que controla la seguridad de la máquina. O, aparte de ese software, podemos tener también como máquina de alto riesgo, pues aquella maquinaria, ¿no? Que integra decididamente sistemas de inteligencia artificial las cuales garantizan las funciones de seguridad.
seguridad, ¿no? Por ejemplo, pues robot colaborativo que, de alguna manera, para facilitar esa colaboración hombre-máquina, para facilitar que tanto el robot como la persona pueden estar trabajando no ya en el mismo espacio físico, sino sobre, por ejemplo, sobre la misma pieza, colaborando en la realización de la misma tarea, por ejemplo, pues levantando una pieza pesada, aprende de los movimientos del operario para evitar colisiones con él, ¿no? Pues un poco estaríamos hablando de dispositivos que requieren un control especial. Como ya hemos adelantado, lógicamente, se va a modificar el procedimiento de evaluación de la conformidad para las máquinas de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fabricante básicamente de una máquina lo que se tiene que plantear es que a partir de la publicación y una vez finalizado el periodo para que entre en vigor el nuevo reglamento, si yo fabrico una máquina de alto riesgo, sí o sí voy a tener que contar con un organismo notificado externo. No hay más, aquí ya no hay dudas. Antes, pues podía intentar de alguna manera decir, si mi máquina, por así decirlo, posee una norma técnica, es decir, posee una norma elaborada, una norma UNEEN armonizada, donde me describe claramente cuáles son los riesgos de mi máquina y los requisitos de seguridad que tiene que cumplir y me va detallando exactamente qué elementos de seguridad puedo integrar y para aquellos elementos de seguridad, mira, pues este resguardo tiene que tener esta altura, el diseño de esta maniobra tiene que hacerse de esta manera, el nivel de prestaciones tiene que hacerse de la otra, tienes que obligatoriamente controlar los modos de trabajo de esta manera, estas limitaciones. Anteriormente, cuando yo tenía ese tipo de normas técnicas, yo podía declarar que las cumplía y aunque hiciera una máquina de alto riesgo, oye, yo me lo como, yo me lo guiso, no tengo que contactar con un organismo notificado externo. Actualmente, actualmente no, a futuro, cuando ya por fin sea efectivo el futuro reglamento de máquinas, como ya veremos, pues yo fabrico una máquina de alto riesgo, es recomendable y mucho seguir esa norma técnica que pueda tener específica mi equipo de trabajo, mi máquina, pero tendré que contar con un organismo notificado. Por último, y en este aspecto, reseñar que las cuasi máquinas, es decir, aquellas máquinas que para poder desempeñar una función, para poder realmente amortizarse y generar un valor, tienen que integrarse en otra instalación o les falta, por ejemplo, un órgano de mando. Ese tipo de soluciones, para ese tipo de soluciones no se modifica lo que es el procedimiento actual, es decir, en ese tipo de soluciones, como no estoy suministrando una máquina completa, de alguna manera me evito la vía anterior y lo que sí que tengo que hacer es, para esa parte de la máquina que yo he fabricado, tengo que justificar los requisitos de seguridad que me aplican y luego suministrar esa documentación, ¿no? En este caso, pues como ocurre actualmente. No llevan marcado C, no llevan la declaración C, lo que llevan es una declaración de incorporación y luego pues necesaria esa documentación relativa a cómo realizar esas instrucciones de montaje de la cuasi máquina. Vale, de acuerdo. Seguimos avanzando. Nuevas definiciones, muy importante, ¿no? Es decir, la definición de modificación sustancial de la máquina. Es decir, tampoco supone una revolución lo que introduce o lo que va a introducir el futuro reglamento, ¿de acuerdo? Pero por lo menos sí que legalmente viene recogido una definición de modificación sustancial y un artículo donde de alguna manera regula cómo enfrentarse a estas situaciones. Pues bueno, simplificando mucho, ¿qué es una modificación sustancial? Pues ese cambio importante en una parte, en la totalidad de la máquina, que de alguna manera me afecta a la seguridad, que de alguna manera pone en duda el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y salud para ese equipo de trabajo, y me obligaría a realizar de nuevo una evaluación de riesgos y, si procede, una nueva propuesta de medidas preventivas. El futuro reglamento, si no cambia en su artículo 15, pues se articula, ¿no? De tal modo que dice, pues bueno, pues aquella persona que realiza una modificación de una parte o de la totalidad de la máquina, pues vamos a decir lo que se convierte en el fabricante, ¿no? Y es responsable de esa parte modificada.
Para que un poco también nos situemos, ¿no? En el con la evolución, ¿no? La digitalización. ¿Qué podemos entender como modificaciones sustanciales de una máquina? Pues bueno, pues hay que tener en cuenta que ahora pues la conexión de una máquina a Internet, ¿no? Puede ser considerada una modificación sustancial, ¿no? Porque ya de primeras, oye, detectamos que aparece un riesgo nuevo que previamente no ha tenido en cuenta el fabricante original. Es decir, existe un riesgo de ciberataque que puede poner en jaque la seguridad del equipo. O una máquina donde yo puedo actualizar el software de funcionamiento, ¿no? Sobre todo pensando en un software potente, un software que incorpore, pues, de alguna manera, inteligencia artificial, de tal modo que esa carga, esa actualización del software suponga que la máquina, por ejemplo, pues tiene unas funcionalidades nuevas, tiene unos modos de trabajo de ajuste que no tenía inicialmente, para los cuales el fabricante original no ha previsto unas medidas específicas, o que me permite trabajar a una velocidad, a una potencia, a unos consumos que inicialmente pues, no lo había previsto el fabricante, ¿no? Pues eso es necesario tenerlo en cuenta y es considerado, puede ser catalogado como una modificación sustancial. ¿Qué nos ocurre actualmente? Pues bueno, actualmente sí que existe ahí ese vacío legal, ¿no? La directiva actual no establece qué es una modificación sustancial. Sí que se deduce de la lectura de las guías no vinculantes algo similar a lo que plantea la actual directiva, pero se trata de guías no vinculantes, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido un poco la recomendación para los fabricantes durante estos años? Pues bueno, pues fundamentalmente, pues bueno, por un lado podemos tener que yo siempre que dote a la máquina de una funcionalidad nueva, es capaz de fabricar, de desempeñar una nueva función, ¿no? Es decir, yo soy capaz en esa máquina de pues, trabajar con un nivel mayor de potencia, de velocidad, de energías involucradas, o simplemente yo he aumentado ese riesgo residual, he creado nuevos riesgos en la máquina porque he modificado su tipología, pues entonces caeríamos en una modificación sustancial. Estoy hablando de la situación actual, ¿no? Bajo el paraguas de la actual directiva de máquinas. Fabricantes, por ejemplo, como el fabricante de equipos de seguridad como es Mersal, pues nos planteaba, pues bueno, pues otro secuencia lógica de pasos, otro a seguir, ¿no? Pues bueno, pues relacionado, ¿no? Pues ya veis, ¿no? En este esquemita, ¿no? Aumento la potencia, modifico las funciones de la máquina, modifico los sistemas de seguridad, pues bueno, siempre que cree peligros nuevos, si no, me puede generar o no una modificación sustancial, ¿no? Pues bueno, pues al final estábamos un poco trabajando todos en la misma línea. También aspectos, el reglamento se va a adelantar y va a tocar aspectos como pues, los software, ¿no? Los software que desempeñan funciones de seguridad, de tal modo que ya de alguna manera amplía la definición de componente de seguridad para tenerlo en cuenta. Y de alguna manera aquella empresa pues, que se dedique por catálogo a distribuir, por ejemplo, un software para funciones de seguridad universal, pues que sepa que es un componente de seguridad que estará sujeto a marcado. Los componentes de seguridad se localizan en un determinado anexo, cambiará, como hemos comentado, para el listado de máquinas de alto riesgo. Y ese listado de componentes de seguridad, ¿vale? Que, como ya sabíamos de la actual directiva, aunque no son una máquina completa y como le sucede a otros elementos, como pueden ser los elementos amovibles de sujeción de carga, pues también están sujetos a marcado CE. Ese listado que va a figurar en el anexo 2 se completa, ¿no? Para tener un poco el avance de la tecnología, incluyendo dos apartados. Y lo que más nos interesa de acuerdo a esta webinar sería el nuevo punto 18, que lógicamente es ese software que garantiza funciones de seguridad, incluidos sistemas de inteligencia artificial. Para evitar dudas, ¿no? Hablando de definiciones entre máquina y cuasi máquina, pues amplía un poco la definición de máquina, ¿no? Ya nos adelantamos para evitar dudas, ¿no? Y entonces, oye, ¿es una cuasi máquina aquella máquina a la que le falta el software para poder desempeñar sus funciones? No, independientemente de que tú fabricante, comercialices un equipo sin el software, da igual. Esto tiene la denominación de máquina. No puedes decir, no, yo te suministro una cuasi máquina y luego tú ya, una vez que integras el software, pues te tienes que buscar la vida y considerarte fabricante y terminar de hacer la integración y el marcado de la máquina. Vale, entramos ya en aspectos más importantes, todo lo relacionado ahora mismo con la inteligencia artificial. Entonces, lógicamente, en esa actividad clave de todo proceso de marcado de una máquina, de marcado C de acuerdo con la de la actual directiva y de acuerdo con el futuro reglamento,
esa evaluación de riesgos va a tener que tener en cuenta pues, con los riesgos asociados a las aplicaciones, a software de inteligencia artificial que pueda incorporar pues, mi máquina, ¿no? Entonces, importante también a tener en cuenta que pues, bueno, la previsión de tanto este reglamento de máquinas como el futuro reglamento de inteligencia artificial buscan de alguna manera ser complementarios e incluso pues, dar la posibilidad de, pues yo soy un fabricante de una máquina que incorporo ya una solución, un software de inteligencia artificial que satisfaga ya los requisitos específicos del futuro reglamento de inteligencia artificial, pues solo tengo que ceñirme a el futuro reglamento de máquinas para dar la conformidad de la máquina completa, ¿vale? No tener que andar un poco buceando en otros reglamentos específicos. Sin embargo, para poder dar esa conformidad de la máquina completa integrando soluciones de inteligencia artificial, pues lógicamente pues, se amplían y se crean pues, nuevos requisitos esenciales de seguridad y salud, ¿no? Que pasarán a listarse en el anexo 3. Ahora, si recordáis, en la actual directiva de máquinas, los requisitos, ¿no? De seguridad y salud de la actual directiva se listan en el anexo 1, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos un poco se amplían? Pues todos aquellos relacionados pues, con ergonomía, con lo pueden ser las interfaces de comunicación hombre-máquina, teniendo en cuenta inteligencia artificial, que básicamente lo que pretende la directiva es que no haya problemas, ¿no? Es decir, que realmente la comunicación hombre-máquina sea fluida y de un modo la máquina entienda lo que pretende el operario y viceversa el operario sepa qué acciones que va a realizar un poco la máquina. Lógicamente, relacionado un poco con los sistemas de mando, dos aspectos fundamentales, ¿no? Independientemente de ese software de inteligencia artificial que yo integro en la máquina, pues en ningún caso las funciones de seguridad de alguna manera se pueden alterar, ¿no? Modificarse más allá de los límites marcados por el fabricante original. Y además, pues muy importante, registros y grabaciones, por así decirlo, de que quede un registro en la máquina acerca de pues la versión, por ejemplo, del software integrado que incluye esa inteligencia artificial o pues, que quede también una grabación del programa relacionado pues, con la toma de decisiones a la hora de desencadenarse las funciones de seguridad. Y por último, pues, y no por ello menos importante, pues lógicamente, ¿no? En lo que es el requisito 1.37 que marcaba un poco a los fabricantes que tuvieran en cuenta riesgos relacionados con los elementos móviles, pues ahora se amplía, ¿no? Teniendo en cuenta estas aplicaciones de inteligencia artificial. De tal modo, pues un poco de alguna manera les obliga a tener en cuenta el estrés psíquico, ¿no? Derivado de pues, una máquina que pueda de alguna manera tener un comportamiento inesperado porque está dotada de esas aplicaciones y siempre, ¿no? Pues dependiendo de la tipología de máquina, son riesgos a los que hay que enfrentarse y a los que hay que dar oportuna respuesta. Para bien o para mal, el futuro reglamento, como la directiva actual, es, como lo denomina el legislador, tecnológicamente neutra. Es decir, no marca, salvo situaciones muy concretas, técnicamente cómo hay que diseñar una máquina, cosa que está bien porque no, de alguna manera, no limita, no pone trabas a la innovación, pero también, por otro lado, deja a los fabricantes un poco huérfanos acerca de un poco cómo yo voy resolviendo un poco las soluciones y muchas veces deudores de los desarrollos que otros proveedores puedan ir incorporando, ¿no? Otros aspectos a tener en cuenta, ¿no? Más allá un poco de la inteligencia artificial, podemos tener un poco los aspectos relacionados con la ciberseguridad, ¿no? Lógicamente, ¿no? Añade este nuevo requisito esencial y obliga a los fabricantes de maquinaria a que protejan, en este caso, lo que serían un poco por ejemplo, la parte relacionada con los autómatas de control de la máquina y de seguridad, es que tengan esa protección frente a lo que pueda ser un ciberataque, ¿no? Entonces, como comentaba anteriormente, la directiva en este sentido no marca exactamente cómo lo tienes que realizar, pero en este caso los fabricantes lo que tienen que ir realizando es empezar a conocer ese conjunto de soluciones que pues, proveedores puedan ir ya empezando a suministrar y poner en el mercado para con ellas de alguna manera poder justificar que voy dando respuesta a los diferentes requisitos, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo doy respuesta yo al requisito de ciberseguridad?
tengo una máquina con su PLC de control, con su PLC de seguridad, oye, y la conecto a Internet, oye, ¿cómo puedo yo asegurarme que da respuesta a este requisito? Pues bueno, tenemos aquí un fabricante de componentes de seguridad que ya, pues ya plantea, introduce en el mercado, lo puedes un poco solicitar. Tenemos ya un firewall industrial, ¿no? Tenemos ya un componente que, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, de alguna manera hace un poco de paso fronterizo a los datos que se reciben y que se comunican con la red general y hace un poco de filtro para que aguas abajo de él, lo que puedan ser switch o los autómatas de control que se ve aquí en amarillo, queden protegidos, ¿no? Frente a lo que pueda ser una amenaza externa. Y también soluciones, por ejemplo, también a tener en cuenta con lo que pueda ser, y yo como aparte de interactuar con la máquina, aparte de lo que pueda estar conectado a la red de datos de mi organización, oye, yo cargo a través de un pincho USB un determinado programa o accedo a mi máquina. Entonces, pues bueno, pues hay que empezar por parte de los fabricantes también a prever medios de protección para que si yo voy con un pincho, que es como una llave que me identifica que yo puedo cargar una determinada información en la máquina, solo pues una determinada llave, solo un determinado pincho USB controlado pueda ser aceptado por la máquina, ¿no? No puede ir cualquier persona no controlada e introduzca esa unidad de memoria y provoque un problema en una maquinaria. Aquí en esta otra diseño, un poco, pues vuelvo a hacer hincapié en lo que ya he comentado antes, ¿no? Que está todo un poco el añadido para que quede un poquito más claro lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, en gris, en el recuadro general, tendríamos un poco la conexión general, lo que es un poco la red general de conexión a Internet. Y luego ya en el recuadro blanco tenemos, por ejemplo, un firewall industrial que lo que hace es proteger aguas abajo del mismo el funcionamiento de lo que son los elementos de seguridad a posteriori, lo que puede ser un poco el automata de control, el automata de seguridad, sistemas de señalización de la máquina, etc. Vale, otros fabricantes, por ejemplo, otras soluciones que ya empiezan a suministrarse, pues bueno, pues tenemos aquí otra solución de otro fabricante, que estamos hablando ya de un controlador que ya me va a integrar lo que pueda ser un poco el firewall industrial. Entonces, aparte de desempeñar esas funciones de control, esas funciones también de control de elementos de seguridad, pues también me actúa como si fuera pues, un pequeño firewall industrial, de tal modo que el mismo controlador, de manera integrada, me permite, de alguna manera, controlar los elementos, vamos a decir, los elementos máquina, mediante una conexión, en este caso, por ejemplo, mediante un bus EtherCAT, y por otro lado, de una manera integrada, pues, y a través de una conexión cifrada, una conexiones protegidas, me permite comunicarme con bases de datos, ¿no? Con bases de datos, con servidores, a través de protocolos de comunicación, acceder a la nube, a grandes almacenamientos de datos, etcétera, ¿no? Es decir, como comentaba antes, empiezan a ya haber soluciones en el mercado que nos permiten de alguna manera integrar soluciones de seguridad, en este caso, frente a ciberseguridad. Como hemos comentado antes, otra parte importante que va a suponer revisar los requisitos de seguridad y salud son las máquinas móviles autónomas, ¿no? Lo que hemos comentado, los AGVs. Entonces, un poco en qué se basa, qué principios generales nos va a marcar el nuevo reglamento, cuál va a ser el criterio del legislador. Pues bueno, pues al final básicamente de una manera simplificada, e independientemente, lógicamente, de que la máquina sea autónoma, sus funciones de seguridad tienen que estar siempre operativas, ¿no? Y de tal modo pues, que la máquina detecta un obstáculo, detecta una persona, se tiene que parar. Pero adicionalmente, pues exige lo que denomina la directiva una función de mando de supervisión de la máquina, de tal modo que, independientemente de la máquina sea autónoma, exista un operario, por así decirlo, un operario, una persona que recibe información completa y exacta del funcionamiento de la máquina, ¿no? Es decir, de alguna manera, de acuerdo, de alguna manera el operador es conocedor del estado de la máquina, incluso puede hacer alguna intervención sencilla e incluso puede recibir información de la localización exacta de la máquina, su recorrido y incluso puede haber algún tipo de emergencia. De acuerdo. También es un poco reseñar en este punto que lo que es un poco
este tipo de maquinaria móvil autónoma no hay que tampoco olvidarse nunca de que dispone de normas tipo C, de normas técnicas que de alguna manera marcan a los diseñadores cómo realizar la maquinaria y qué componentes tiene que tener en cuenta para que posea las funciones de seguridad debidas, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo de un conocido fabricante de maquinaria que lo que hace es traducir los requisitos de la correspondiente norma UNEEN que afecta en este caso, por ejemplo, a carretillas industriales sin conductor y ya establece, ¿no?, lo que es un poco las características de seguridad. Por ejemplo, pues aquí lo que marca que tiene que haber una especie de controlador principal o controlador de seguridad central que de alguna manera centraliza las señales seguras y de alguna manera pues controla pues, la señalización de la baliza, controla el accionamiento de elementos de seguridad como puede ser un paro de emergencia, controla las señales de un selector de llave que me modifica el modo de funcionamiento autónomo o no autónomo de una máquina. Controla y permite un paro seguro, por ejemplo, del accionamiento, en este caso del motor, ¿no?, a través de un paro seguro de par. Y también, lógicamente, por medio de un firewall, lo que hace es controlar que no pueda haber un ciberataque en la máquina. De acuerdo. Resaltar la importancia, ¿no?, de aspectos de ciberseguridad en el caso de maquinaria móvil autónoma, ¿no? Es decir, que al final, pues bueno, pues como podemos ver en estas imágenes de un proveedor de software de seguridad. Xavier. 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 Perdona las disculpas, parece que ha habido una pequeña interrupción en la línea. Voy a comunicarme con Xavier. Esperad un segundito a ver si se puede reponer la línea. Parece que ha tenido algún problema con la conexión. Dadme un minutito que conecto con él. Hola de nuevo. Nada, perdonad que he tenido un problema con la batería del móvil. Vale, Xavier, pues continúa. Es que además te estaba llamando por teléfono ahora mismo. Nada, nada. Pues nada, continúa con la exposición donde lo habías dejado, ¿vale? Y ya está. Perdonad a toda la interrupción porque ya digo, ha habido un problema con la línea, ¿no? Con la conexión. Ha sido. Con la batería. Vale, de acuerdo. Se ve la presentación, ¿verdad, José? Espérate un segundo. Instructores, dando formación. No veo la presentación. Tienes la. No la. Ahora. Ahora se vuelve a ver. Perfecto. Nada, pues continúa donde lo habías dejado. Ya está, sí, continúa. Vale, gracias, José. Ahora no se te ve a ti, ¿eh? No se te ve, se ve la presentación, pero a ti no se te ve. Vale, bueno, no se pierde tampoco mucho. Vale, se me oye y se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, de acuerdo, sí, pues lo que comentaba antes, es decir, continuando.
Ya veis un poco la importancia que puede tener aspectos relacionados con la ciberseguridad, con la protección frente a un ciberataque, pues para maquinaria móvil autónoma, ¿no? Es decir, el hecho de que este tipo de equipos puedan tener un funcionamiento anómalo, ¿no? Incluso hablando en este caso de robots, ¿no? Que puedan ser colaborativos, ¿no? De manera completa en el trabajo, junto con un operario, pues un mal funcionamiento pues puede tener unas consecuencias muy graves. Vale, como siguiendo un poco, terminando de desgranar las principales novedades de la directiva, podemos tener, como ya hemos comentado antes, manual y declaración, ya, pues bueno, en el futuro reglamento, no actualmente, pero sí en el futuro, podrán suministrarse en formato digital, ¿no? Y luego, pues, bueno, enseñar que sí que marcará el actual futuro reglamento que el usuario los podrá pedir en papel, pues sin un recargo al fabricante. Y por último, pues bueno, pues otros aspectos a tener en cuenta, pues bueno, que quizás son menos relevantes, pero bueno, que sí que convienen de tenerlos en cuenta, pues bueno, pues a aspectos relacionados con el mantenimiento, pues que bueno, pues que de alguna manera se aclara, se adapta al requisito para cubrir pues rescate seguro, ¿no? En caso de quedarse atrapado en una máquina. Tener en cuenta que es una máquina, pues puede tener un riesgo debido a la emisión de sustancias peligrosas. De alguna manera hay que declararlo, lo que es un poco en la documentación que se suministra para máquinas portátiles y guiadas a mano para evitar enfermedades profesionales derivadas de las vibraciones, pues bueno, pues el fabricante está obligado a hacer de alguna manera una declaración, ¿no? De ese nivel de vibraciones. Aspectos también relacionados un poco con lo que puedan ser máquinas portátiles y el diseño de los asientos, relacionados con riesgos en caso de que, pues bueno, pues debido teniendo en cuenta un poco el tipo de funcionamiento de la máquina, si me permite posicionarme a altura, pues voy a tener en cuenta que pueda de alguna manera tener en cuenta el riesgo de que yo pueda contactar con un tendido eléctrico de alta tensión, ¿no? Y bueno, aspectos relacionados muy específicos, por ejemplo, pues con ascensores que se desplacen a baja velocidad, que puedan tener accionamientos no mantenidos. Vale. Bueno, una vez ya desgranados los cambios relevantes que va a tener el futuro reglamento con respecto a la normativa actual, pues bueno, la pregunta que todos ahora mismo nos estaremos haciendo, ¿no? Pues de qué plazos estamos hablando. Vale, pues en la situación actual y como ya hemos comentado, ya hemos ido quemando etapas, disponemos ahora mismo ya de un borrador público del futuro reglamento de máquinas con sus anexos y lo que se espera es que pues, el año que viene ya pase de ser borrador, termine de incorporar pues, todas aquellas un poco, consideraciones y se publique como reglamento, ¿no? Y como hemos un poco ya adelantado, la figura legal de reglamento frente a la directiva, pues lo que tiene, entre otros aspectos de relevante, es que no es necesaria una transposición al derecho interno de cada país. No es necesario que se publique un Real Decreto cuando pues, la Administración Pública tenga bien, sino que ella de alguna manera va a poder entrar en vigor en todos los países miembros. Sí que es cierto que no va a ser efectivo, es decir, sus disposiciones no van a obligar, no van a afectar a la comercialización de máquinas hasta pasados, en principio, y tal y como aquí veis en el artículo 52, 30 meses desde su aplicación, desde su entrada en vigor, ¿vale? Es decir, va a haber ese periodo de prácticamente 2 años y medio, de tal modo que, pues bueno, pues donde yo me pueda ir un poco adaptándome a los nuevos requisitos del futuro reglamento, pero todavía se permita lo que es la comercialización de máquinas de acuerdo a la anterior directiva, ¿vale? Y una vez finalizado ese periodo, pues ya esa primera comercialización de una máquina siempre va a requerir que es la misma satisfaga los requisitos del futuro reglamento, ¿no? Ese anexo 3 donde se detallan los requisitos esenciales de seguridad y salud para las diferentes tipologías de máquinas. De acuerdo. Vale. Hemos ya un poco completado lo que sería el primer bloque de este webinar, donde un poco nos centrábamos en conocer las principales novedades, las novedades más relevantes del futuro reglamento de máquinas que sustituya la actual directiva de máquinas, ¿no? Y vemos que todavía, pues bueno, pues vamos a considerar que tenemos tiempo como fabricantes para ir un poco teniéndolo en cuenta e ir adaptándonos, ¿no? Ir un poco examinando un poco el desarrollo del mercado para ver qué nuevos elementos de seguridad puedo tener que integrar de acuerdo a las prestaciones de mi máquina. Entonces, ahora lo que vamos a un poco en otro apartado es un poco un pequeño resumen, hoja de ruta de la implantación de la actual directiva de máquinas. Vamos a refrescar un poco qué pasos un poco siempre tenemos que tener en cuenta y aspectos un poco que puedan un poco ser importantes, ¿no?
Vale, pues como ahora está tan de moda un poco en blogs y en artículos, ¿no? Un poco siempre recoger un poco procedimientos, indicar un poco el número de pasos, pues bueno, pues el marcado C fácil en 5 pasos, ¿no? Entonces, primer paso y pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer, no? Yo soy el fabricante de una máquina y quiero estar seguro de que realmente, pues bueno, puedo ponerla en el mercado sin problemas. ¿Qué tendría que hacer en primer lugar? Pues bueno, pues conocer mi producto, lógicamente, y chequear el ámbito de aplicación de cada directiva publicada en la Unión Europea que me pueda resultar de aplicación. Es decir, desde la Unión Europea ha ido publicando una serie de reglamentos, de una serie de directivas con unos ámbitos de aplicación muy concretos que regulan la comercialización de productos. Entonces, pues bueno, pues en el caso, por ejemplo, de máquinas, por ejemplo, tiene ese ámbito de aplicación su artículo 1, ¿no? En cada directiva. Entonces, el conjunto de directivas es finito, no es infinito, sí que sufre modificaciones, pero es importante conocerlo y, sobre todo, pues, yo qué sé, pues para un fabricante de una máquina, qué directivas de la Unión Europea me pueden afectar, pues lógicamente, pues la directiva de máquinas la tendré que tener en cuenta, lógicamente, pues como soy una máquina para máquinas eléctricas, que pueden ser la mayoría, pues puedo tener que estar sujeto a las directivas de baja tensión y compatibilidad, ¿no? Que incluye elementos de radiomandos, pues tendré que tener en cuenta la correspondiente directiva, etcétera, etcétera. Otra cosa sería distinta, pues sí, lo que sé, yo fabrico un producto de la construcción que tiene otro reglamento, o un producto médico, pues tenía a su vez otra directiva, ¿verdad? Una vez identificadas ese conjunto, ¿no? De directivas, lo que tengo que es analizar lo que son los requisitos esenciales, que es un poco como el núcleo duro de cada directiva, ¿no? Es un poco el conjunto, ese listado de condiciones, de requisitos que me marca el legislador y de alguna manera tengo que darles justificación, ¿verdad? En el caso de la actual directiva de máquinas, pues están recogidos en el anexo 1 y tengo que ir punto a punto y además documentarlo pues, dándoles justificación a cada uno de ellos o, por el contrario, evaluando el correspondiente riesgo que detecto y planteando medidas preventivas. Bueno, me adelanto. Lo dicho, ¿no? Lo que ya me he adelantado. Una vez identificadas las directivas, tengo claros los listados de requisitos de seguridad, lógicamente me enfrento a ellos y evalúo los riesgos. Es decir, yo lo que hago es, una vez justificados punto a punto cada uno de los requisitos de seguridad, ellos mismos ya me van a guiar, me van a orientar, me van a ayudar a identificar los peligros, para los riesgos, ¿no? Que va a tener mi máquina. Entonces, de alguna manera, voy a estar obligado a pues, realizar una evaluación de riesgos, valorar esos riesgos, evaluarlos y decidir un poco la batería de medidas preventivas que es necesario implantar en la máquina. De nuevo, también muy importante, y aunque muchas veces pues, también puede ser latoso y supone un incremento de coste, es necesario hacer una batida y es necesario analizar, consultando la web, por ejemplo, de AENOR, si existen normas técnicas específicas para ese tipo de máquina que yo fabrico, ¿no? Lo que hemos comentado, se denominan normas tipo C, y además tienen que ser normas en el título, tienen que tener pues la UNE-EN, es decir, una norma armonizada dentro de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, hay categorías de máquinas con normas propias que ya me establecen, de alguna manera me ayudan, ya han realizado lo que es un poco el análisis de los requisitos de seguridad de la directiva, pero ya me marcan, ya me concretan cómo realizar, cómo construir y elaborar los elementos de seguridad, las funciones de seguridad de mi máquina, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos categorías como para las prensas, ¿no? Pues la serie de 16092, para los robots industriales, lo que hemos comentado, ¿no? Pues para las carretillas sin conductor, incluso pues para máquinas de embalaje, ¿no? Que de alguna manera ya me indican, pues yo qué sé, tamaños máximos de aberturas en caso de que tengo una máquina para hacer un embalaje y tengo una máquina, una mesita de rodillos, entonces yo un poco ya voy concretando muy mucho un poco cómo doy respuesta a cada uno de los riesgos. Y por último, una vez que yo ya me he asegurado que el diseño de mi máquina es segura y lo tengo documentado, ¿no? Identificado directivas, identificado requisitos, he realizado la evaluación y tengo las medidas detalladas, pues lo tengo que documentar, ¿no? Lo tengo que documentar, lo tengo que de alguna manera verificar además, pues una inspección visual, un chequeo, unos ensayos y firmar todo lo que es ese expediente que genero. Conceptos clave que tenemos que recordar y tener en cuenta actualmente de la actual directiva.
Pues bueno, pues oye, ¿qué es un poco quién es el responsable, ¿no? De la aplicación de la directiva, quién es el responsable del marcado de esa máquina, ¿no? De esa instalación. Pues bueno, pues el fabricante, ¿no? Pero ojo, es decir, el fabricante en sentido estricto que puede abarcar tanto si lo fabrica, si lo comercializa, como si lo comercializa para uso propio, es decir, no solamente es fabricante aquel pues, que fabrica en serie y vende un gran número de unidades todos los años, sino que aquel que fabrica con sus propios medios para satisfacer la necesidad de un proceso productivo, lo fabrica para uso propio. También es fabricante, y es importante tenerlo en cuenta, los integradores, es decir, aquellas entidades, aquellas ingenierías, aquellos proveedores que de alguna manera me construyen, por ejemplo, un conjunto de máquinas, ¿no? Me construyen una célula automatizada, una célula robotizada, pues, y me integran diferentes elementos y de alguna manera aseguran que todo ese conjunto funciona de manera coordinada, con unas medidas de seguridad. Pues bien, esa figura de integrador es un fabricante, al fin y al cabo, y tiene que responder a los requisitos de la directiva, lo que hemos comentado anteriormente, esos 5 pasos. También, pues aparte de fabricantes, aquellos importadores, ¿no? Representantes autorizados dentro de la Unión Europea de fabricantes del extranjero. También, por así decirlo, asumen el papel de fabricante. Y lo dicho, es decir, el usuario titular, es decir, cuando pues, de alguna manera modifica, como hemos comentado ya en el anterior bloque, sustancialmente una máquina o él con sus medios propios, con su departamento, oficina técnica, ingeniería, mantenimiento, integra, ¿no? Y un conjunto de máquinas y fabrica una célula. Tenemos aquí reseñar, pues bueno, lo que era un poco la definición de caso de máquina de la actual directiva de máquinas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues cómo se explica mejor un poco a qué denomina la directiva como cuasi máquina, ese conjunto que constituye casi una máquina, pero que no puede realizar por sí solo la aplicación. Pues, por ejemplo, ejemplos típicos, ¿no? Que los vamos a encontrar. Pues tenemos, bueno, cuando me suministran un robot, ¿no? Y me suministran el robot, pero además no tiene una garra, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, y además, pues bueno, si no está integrado dentro de una célula, pues no me va a desempeñar esa función, no me va a aportar valor, ¿no? Pues una central hidráulica, ¿no? Que está pensada para energizar determinados accionamientos, pero tengo un fabricante que específicamente me ha diseñado la central hidráulica, pero por sí sola no puede desempeñar la función. Una máquina, pues lógicamente, ¿no? Yo suministro la máquina y resulta que la suministro en un armario de control, es decir, que luego tiene que venir un integrador porque resulta que esa máquina no va a funcionar de manera sola y va a funcionar en conjunto con otras. Todos estos son ejemplos actuales de cuasimáquinas que nos podemos encontrar en el mercado. Es importante, a pesar de que pueda tener, entrará en vigor dentro de años el futuro reglamento, es importante hoy, ¿no? Si nos enfrentamos a un proyecto, saber diferenciar, ¿no? Y este tipo de equipos, tener muy claro que van a ser cuasimáquinas, que no me van a entregar un marcado CE ni una declaración de CE de conformidad, sino que la máquina va a ser una cuasimáquina, no va a tener CE, va a tener una declaración de incorporación, un manual de instrucciones de montaje y va a necesitar una integración para terminar de cumplir con los requisitos de la directiva. Vale, lo dicho, es decir, ¿qué pasa si integro máquinas o casi máquinas? Me vuelvo a repetir, ¿no? Es obligatorio realizar el marcado C del conjunto. De acuerdo. Bueno, ya hemos visto un poco cuál puede ser la hoja de ruta más simplificada y qué aspectos clave tenemos que tener en cuenta con la actual directiva de máquinas. Y ahora vamos a dar en el último bloque un poco a tocar el futuro reglamento de inteligencia artificial y además vamos a reseñar pues, un cambio que hemos considerado relevante, ¿no? En nuestra unidad de innovación. Bueno, de acuerdo, ¿no? Como ya hemos un poco adelantado, ¿no? El desarrollo de la tecnología en general, aquí ya que estamos en el año 2022 y sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial, pues nos está potenciando el desarrollo de otras tecnologías, ¿no? Que hasta la fecha pues no tenían un poco ese desarrollo. En general, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando pues, de tecnologías pues, como redes neuronales o las tecnologías relacionadas con el aprendizaje máquina, ¿no? Que hemos un poco comentado anteriormente, relacionadas, por ejemplo, con las modernas técnicas de visión artificial que permita que un software, a partir del suministro de una serie de datos, por ejemplo, una serie de fotos de piezas defectuosas, pues realmente pues, ese software aprenda, sea capaz a partir de ese momento, con ese patrón, de identificar o proponer piezas defectuosas a futuro y además eso se integre en una solución, por ejemplo, en un brazo robotizado que en un punto de una línea integrada de fabricación, pues se encargue de pues, bueno,
pues de sacar piezas de esa línea de fabricación, de tal modo que luego pues un operario debe tener que revisar las 800 piezas por minuto que pasan en esa línea, se encargue un poco de chequear que pues bueno, pues ese chequeo previo, ese filtro previo que ha realizado esa inteligencia artificial es correcto o no y evitar falsos positivos. También en desarrollos ve, por ejemplo, del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El desarrollo de chatbots, es decir, el hecho de que yo realmente ya con una máquina me pueda comunicar de igual manera que con un ser humano, de tal modo que esa máquina me pueda interpretar lo que quiera decir y de alguna manera yo me pueda comunicar, ¿no? Y que eso además de alguna manera un poco pues, puede integrarse incluso pues, en un equipo de trabajo, ¿no? Fuera de lo que pueda ser el mundo más metalmecánico, más industrial, hay que tener en cuenta un poco pues, desarrollos de inteligencia artificial relacionados pues, con la automatización de terapias, incluso de ayudas a telediagnósticos médicos, de tal modo pues, bueno, pues que de alguna manera se ayude un poco a la labor del facultativo por medio de este tipo de software que a partir de una serie de datos puedan ofrecer ya una especie de diagnósticos. Importante también, volviendo al mundo metalmecánico, el desarrollo de lo que puedan ser exoesqueletos, ¿no? Esas especies de estructuras un poco que son portadas en este caso, por los trabajadores y que, pues bueno, puedan ser simplemente de tipo pasivo, ¿no? Simplemente puedan tener algún tipo de compás, de resorte que me facilite la realización de determinadas tareas, ¿no? Pues que me apoyen en la realización, por ejemplo, de levantar y izar una carga, o bien incluso, pues que puedan ser activos, ¿no? Tener una serie de componentes que incluso puedan estar de alguna manera gobernados por una inteligencia artificial. Muy importante, ¿no? El desarrollo de la conducción autónoma y los posibles desarrollos software que nos permitan un poco, pues bueno, pues esos equipos sean autónomos y puedan de alguna manera tomar decisiones dentro de unos límites, ¿no? Y lo que pueda ser un poco todo lo relacionado con la monitorización, la toma de señales automatizada desde mis centros de fabricación, desde mi maquinaria, reportar, almacenar un gran conjunto de datos de cada una de esas máquinas en una base de datos y poder de alguna manera hacer un análisis en profundidad, un análisis de Big Data, que para poder predecir tendencias y poder sacar conclusiones, ¿no? Todo esto, lógicamente, nos aportan beneficios, pero también, claro, nos van a generar nuevos riesgos, ¿no? Nos aumentan los existentes. Nos estamos hablando muchas veces con estos sistemas de inteligencia artificial, pues más allá, como indico, de seguridad o relacionado con problemas con los seguros de responsabilidad civil, pues no tenemos que tampoco perder de vista que, pues bueno, pues estos nuevos software de inteligencia artificial pueden generar problemas en la protección de datos personales, lo que pueden ser aspectos relacionados con la privacidad de las personas, con su derecho a la intimidad o incluso pues aspectos relacionados con la no discriminación, es decir, el hecho de que estemos utilizando un software de inteligencia artificial y favorezca la discriminación de determinado colectivo o género, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque ha habido una mala alimentación de datos de ese software, de ese aprendizaje que está realizando y de repente, pues para un determinado colectivo, la conclusión a la que nos lleva, pues es errónea. Ya lo que es un poco más relacionado con lo que pueda ser un sector industrial, la inteligencia artificial, pues nos obliga a tener en cuenta un poco dos variables de análisis, aspectos físicos y aspectos un poco cognitivos, ¿no? Es decir, aspectos físicos, sí, la inteligencia artificial de alguna manera va a colaborar a la hora de pues, realizar una manipulación de cargas o colaborar a realizar una tarea en concreto, comparte espacios de trabajo o aspectos cognitivos, ¿no? Es decir, de alguna manera que esa inteligencia artificial ya proponga, ya se adelante y ofrezca una serie de conclusiones. Entonces, pues bueno, pues el desarrollo de la inteligencia artificial ya, pues bueno, nos va a impactar. ¿Dónde? Pues en instalaciones como para el sector industrial y manufacturero, pues robots colaborativos, ¿no? Pues bueno, pues como el ejemplo que tenemos aquí de este cobot, ¿no? De este robot colaborativo que en principio está diseñado para poder compartir espacio y tiempo con un operario realizando una determinada operación. Sí que es cierto que la bibliografía lo que ya hoy por hoy nos concluye es que es raro que exista una colaboración completa hombre-máquina, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que tiene lugar es que sí que puede compartir espacio en determinados momentos el operario y el robot, pero se suelen dedicar a operaciones diferentes. Es decir, al final yo lo que hago es aprovechar la colaboración, los elementos de seguridad especiales, específicos que pueden integrar los cobots para, de alguna manera, pues, reducir un tamaño de un vallado o reducir un tiempo ciclo a la hora de cuando sale el operario de una determinada zona de operación. Pero todavía es raro que compartan el 100% del tiempo un robot y una persona colaborando activamente, ¿no?
Y luego también que una de las conclusiones un poco que el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a tener que un poco ya tener en cuenta es la sensación de pérdida, de falta de control por parte del operario, sobre todo un poco cuando de alguna manera él está colaborando con una máquina dotada de inteligencia artificial y esa máquina de alguna manera tiene un funcionamiento inesperado, ¿no? Porque igual se adapta, aprende y se adapta un poco dependiendo de pues, la carga de trabajo, la tipología de trabajo, etcétera. Vale. Exoesqueletos, como ya hemos comentado, pueden ser pasivos, pueden ser activos. ¿Qué nos encontramos actualmente? Pues bueno, pues esqueletos fundamentalmente pasivos, ¿no? Y además, a pesar de un poco de los beneficios que puede traer consigo, hay que tener en cuenta también un poco aspectos riesgos para la salud relacionados con cuando una persona está utilizando este tipo de herramientas, de soluciones durante largo tiempo, pues igual puede también traducirse en otro tipo de problemas, por ejemplo, un trastorno musculoesquelético, no derivado directamente de levantar una carga pesada, sino, pero de igual de la tipología de operaciones que estoy realizando con el exoesqueleto. Y luego, lógicamente, las maquinaria móvil autónoma, ¿no? Aunque todavía no se utilizan pues, bueno, sistemas de inteligencia artificial puro, de forma total, lo que puede hacer en su programación y además un poco recuerdo que pues, bueno, están sujetas un poco a norma técnica. Con esta presentación, con estos antecedentes, legislador, es decir, cómo un poco plantea el futuro reglamento de inteligencia artificial, pues bueno, pues para de alguna manera adelantarse y regular el diseño y la comercialización de este tipo de soluciones software, lo que plantea un poco de alguna manera es clasificar los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollen como en tres grandes categorías, ¿no? Es decir, con diferentes niveles de riesgos, ¿no? De tal modo que, pues bueno, que se prohíban aquellos que se consideren no aptos, salvo en circunstancias muy concretas, y que se regulen y que el fabricante un poco asegure, ¿no? Que cumple una serie de requisitos para aquellos que puedan ser considerados de alto riesgo. Entonces, ¿qué clasificación un poco a grandes rasgos? Pues bueno, tenemos por un lado, este nuevo futuro reglamento va a identificar los sistemas prohibidos, ¿vale? Es decir, él ya de alguna manera lista un poco aquellos soluciones software de inteligencia artificial que de alguna manera no van a ser permitidas, salvo excepciones, en la Unión Europea, entre otros, pues bueno, pues todos aquellos sistemas que de alguna manera puedan manipular el comportamiento humano, ¿no? En base un poco a las técnicas que utilicen, aquellos un poco que permitan pues, predecir información clave, ¿no? Información delicada sobre ciertos colectivos de población o todos aquellos que nos permitan pues, una identificación biométrica, ¿no? Masiva en espacios públicos. Con respecto a los sistemas de alto nivel de riesgo, que al final van a tener un fuerte cuerpo de requisitos que tienen que cumplir, pues bueno, de alguna manera esa tipología de sistemas se describen en el anexo 3. Y aquí a la derecha, pues nada, he pegado un pequeño pantallazo de parte del anexo, ¿no? Para un poco ya nos empecemos a familiarizar. Pues podemos tener qué pueden ser considerados estos sistemas de inteligencia artificial. Pues bueno, pues aquellos relacionados con la identificación biométrica, ¿no? Y categorización de personas físicas, ¿no? Es decir, siempre aquí pensando en esos riesgos que tiene de atentar, que la inteligencia artificial, estos sistemas, atenten contra derechos fundamentales en la Unión, como lo pueda ser, pues bueno, la protección de datos personales, el derecho a la privacidad, la intimidad. También a todos los relacionados con el buen funcionamiento de infraestructuras esenciales, con aspectos relacionados pues, en la educación, ¿no? En centros de educación. Aquellos relacionados un poco con para la contratación, ¿no? De personal. Pues imaginaros una solución, un software de inteligencia artificial que debido a un mal entrenamiento, pues, bueno, pues que tenga sesgo y que realmente pues penalice a un determinado colectivo, ¿no? Igual favorezca, por ejemplo, a un perfil de un hombre blanco, pero penalice lo que pueda ser al perfil de una mujer negra, ¿no? Como ya ha habido un poco una serie de estudios que han empezado a advertirlo, ¿no? Y de una manera muy rápida, bueno, pues cuando hablamos un poco de requisitos que se apliquen a estos sistemas de software de inteligencia artificial un poco tan complejos, pues bueno, ¿qué plantea el futuro? ¿Qué va a plantear el futuro reglamento de inteligencia artificial? Pues bueno, pues al final va a exigir a ese fabricante que para esos sistemas de alto riesgo establezca un sistema de gestión de riesgos del mismo, ¿no? Y lo documente. Además, les va a obligar a asegurar que la calidad de los datos, por ejemplo, que utilicen esos sistemas, que aprendan, pues sea la debida, que se eviten sesgos, que se proporcionen información lo más completa y posible. También relacionada con documentar muy bien lo que es pues, las prestaciones de esa
sistema de inteligencia artificial, que de alguna manera se genere, ¿no? Durante el funcionamiento de ese software, se generen registros que nos permitan un poco consultar a posteriori un poco pues aspectos clave de esta solución software que pues a la hora importantes, muy importantes a la hora de que pues, haya habido un problema y entonces tengamos un registro para saber exactamente de qué estábamos hablando. Soluciones además software transparentes o lo más transparentes posibles para que se sepa exactamente cómo funciona esa inteligencia artificial. Siempre, un poco como ya ha introducido el futuro reglamento de máquinas, se va a exigir que exista una vigilancia humana, que exista siempre una supervisión por parte de una persona, a pesar de que estemos hablando de un sistema de inteligencia artificial bastante autónomo. Y, lógicamente, pues estamos hablando tienen que ser sistemas seguros, que no generen riesgos y además ciberseguros, ¿no? Es decir, que no sean susceptibles, que no sea sencillo de alguna manera a través de un ciberataque afectar y que provoquen un mal funcionamiento. Y ya por último, y para no irme de tiempo, nada, también para que un poco a todos nos suene, se prevé un cambio en una norma técnica, en este caso es una norma técnica específica que lo que hace es marcar o regular el diseño de las funciones de seguridad que sean de tipo automático, que es la UNE 13849, y va a haber una revisión de la misma, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida, simplemente para que nos suene a todos, pues bueno, pues lo que en la futura modificación de la misma, como principales flashes, se va a exigir pues, documentar de alguna manera cómo hemos diseñado esas funciones de seguridad automáticas. También revisa y aclara los métodos para determinar un poco el requisito de seguridad, esa fiabilidad que solicito a la función de seguridad automática, de tal modo, pues bueno, pues que sea de un método bastante subjetivo, trate de alguna manera de aclarar un poco el procedimiento, de tal modo, pues bueno, pues que nos facilite un poco la determinación de ese nivel de fiabilidad, ¿no? Que al final luego tiene importancia a la hora de diseñar la maniobra. Va a incluir y va a aclarar un poco cómo integrar los requisitos de compatibilidad electromagnética para ese diseño de las funciones de seguridad, por ejemplo, pues tipos de cableados, ¿no? De agrupamientos de las señales de seguridad, por ejemplo. Va a incluir aspectos de validación que ahora mismo estaban integrados en la parte 2 y va a clarificar también otros aspectos relacionados. Vale, de acuerdo. Pues, José, hasta aquí un poco la presentación. Pues muchísimas gracias, Javier. Ahora vamos a empezar con te voy a ir pasando las preguntas que nos han ido haciendo. Si hay más preguntas, como comentaba anteriormente, tenéis la oportunidad de hacerlas en la sección de preguntas. Y bueno, y podéis, ya digo, podéis preguntar ahora mismo todo lo que queráis. Bueno, te voy a ir pasando las preguntas, Javier. Vale. Por un lado, Asier nos pregunta, para las máquinas con el CE de fabricante, está claro que tendrán mayor protección by design frente a ciberataques una vez que salga el reglamento. ¿Se espera una modificación del Real Decreto 1215 para equipos conectados a la nube que se hayan fabricado con posterioridad a la salida del nuevo reglamento? Pues mira, hay un comentario, lo que sí que se ha tratado en la diversa documentación que está generando lo que es la Unión Europea en este marco, el Real Decreto 1215 nacional es una transposición a derecho interno de una directiva europea, de la Directiva 89391. Entonces, en principio, y aunque se trata de tanto el Real Decreto como la directiva de la que proviene, que estamos hablando más de normativa laboral, no estamos hablando de normativa de fabricantes de maquinaria, estamos hablando de soy un empresario, tengo una empresa, tengo unos trabajadores por cuenta ajena y de alguna manera tengo que satisfacer un nivel de seguridad que me exige la ley de prevención. En este caso, a pesar de que tanto el Real Decreto como la directiva tienen ya bastantes años, se supone, o bueno, determinadas fuentes lo que comentan es que pues bueno, se considera que ya en su ámbito de aplicación ya pueden cubrir este tipo de aspectos, con lo cual no está del todo claro que vaya a haber una actualización del Real Decreto. Sin embargo, sí que va a ser necesario, lógicamente, cuando nos enfrentemos a este tipo, o cuando nos enfrentamos hoy mismo a este tipo de equipos, valorar o tener en cuenta este riesgo de ciberataque en lo que pueda ser en el funcionamiento del equipo, aunque estamos hablando de un equipo sujeto a este Real Decreto, es decir, un equipo antiguo, por así decirlo, entre comillas, de una fabricación anterior a la fecha de entrada en vigor de la directiva actual de máquinas, sí que vamos a decirlo, por seguridad, sí que habría que tenerlo en cuenta, pero no está claro que vaya a haber una modificación ni de la directiva madre europea ni del actual Real Decreto 1215. También Asier nos pregunta, ¿y para las máquinas fabricadas antes de la salida del reglamento pero que se conecten a la red
industrialización 5.0 con posterioridad a la salida del reglamento? Claro, cuando es lo que hemos comentado a lo largo de la jornada, cuando yo fabrico una máquina, vamos a decirlo, fabricadas antes de que sea efectivo el futuro reglamento de máquinas, y por así decirlo, habilito una conexión de las mismas Ujú. a posteriori, eso puede ser constitutivo, y lo es, además lo va a ser de hecho, como una modificación sustancial de la máquina. Es decir, ¿por qué? Porque como hemos un poco visto durante el webinar, va a constituir una modificación sustancial, va a generarse un nuevo riesgo que quizás inicialmente el fabricante original no tuvo en cuenta, ¿no? Igual no previó, por ejemplo, un firewall industrial para proteger lo que puedan ser los autómatas. Entonces, si yo modifico, si yo de esa manera la máquina voy a tener, me convierto, por así decirlo, de fabricante de esa parte, de esa modificación y voy a tener que justificar, por lo menos para esa modificación, que cumplo el futuro reglamento. Vale, por otro lado, María Ángeles nos dice, lo que ahora es una cuasi máquina porque no tiene sistema de mando, ¿pasará a ser una máquina en la nueva directiva de máquinas? No, en principio no. En principio no. No cambia esencialmente lo que es el sentido de cuasi máquina. Es decir, si una máquina, por ejemplo, carece de un sistema de mando, se suministra siendo muy bruto sin un armario de control, hoy por hoy va a seguir siéndolo a futuro. Sí. Vale, a ver, por otro lado, José Antonio nos pregunta, buenos días, gracias por la presentación, ha sido muy interesante y amena. En la nueva directiva de máquinas, una GV a integrar en una instalación con máquinas, otros AGVs o flujo de trabajo, ¿tendría consideración de máquina o cuasi máquina? Claro, a ver, habría que analizar exactamente cómo se suministra ese componente. Es decir, vamos a ver un poco si el componente ya por sí solo, de alguna manera, es capaz de realizar su función, la función que tiene prevista. Por ejemplo, pues suministrar un artículo de un punto a otro en una instalación. Si en cambio es un elemento que depende de otro, no tiene un accionamiento y existe un elemento central de accionamiento de los mismos, pues podríamos catalogarlo como una cuasi máquina. Habría que verlo en detalle, José Antonio. Sí, habría que ver en detalle cuál es un poco cómo se suministra ese componente. Vale, bueno, pues en principio parece que ya no hay más preguntas. La verdad, Saber ha sido una jornada muy ilustrativa y por lo que parece a la gente pues le ha interesado mucho y le ha gustado mucho. De todas formas, decir que el vídeo se subirá mañana a nuestra página web, a la página acelerapymedigital.es y que estará pues a disposición de todos vosotros seguramente a partir de mañana. O sea, porque entre que nos descargamos el vídeo se tarda un ratito y estas cosas, yo creo que mañana ya estará subido y a vuestra total disposición, por si lo queréis ver tantas veces como queráis. Sí que os pediríamos que antes de salir, por favor, dierais abajo al botón finalizar en vez de salir en la X de arriba y nos realicéis una breve encuesta sobre la opinión, bueno, la opinión que tenéis de este webinar y también pues para que nos deis, bueno, pues nos deis posibles opciones o nos pidáis otro tipo de jornadas que a vosotros os puedan interesar, ¿no? Para en un futuro tenerlo en cuenta y realizar ese tipo de jornadas. Pues bueno, Xavier, perdona, te llamo Xavier. Xavier, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y a todos, perdonad por los pequeños inconvenientes que hayan surgido a lo largo de la presentación. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia, daros los buenos días, que paséis una buena jornada y espero veros en un próximo webinar organizado por la Oficina Acelera Pyme de Burgos. Vale, gracias, José. A ti. Hasta mañana.